¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que una idea que nació como una corriente minoritaria en el siglo XIX, rechazada incluso por gran parte de la propia comunidad judía de la época, haya terminado transformándose en el pilar central de la política de Oriente Medio y en un punto de referencia constante en nuestra actualidad? Cuando hablamos del sionismo, a menudo nos perdemos en el ruido de las noticias diarias, en las imágenes del conflicto y en los debates encendidos. Pero si damos un paso atrás y miramos la historia con calma, nos damos cuenta de que estamos ante algo mucho más grande. No es solo un movimiento político, es probablemente el proyecto ideológico más exitoso y consistente del siglo XX. Hoy no vamos a discutir quién tiene la razón desde un punto de vista moral, eso es algo que cada uno debe decidir, obviamente. Vamos a hacer algo diferente, vamos a analizar cómo se construyó este edificio ideológico, qué piezas lo mantienen en pie y por qué. A diferencia de otros grandes proyectos políticos que nacieron y murieron en el siglo pasado, este sigue siendo una fuerza tan innegable y poderosa desde sus inicios. Para entender el sionismo tenemos que viajar al corazón de la Europa del siglo XIX. Imagina un continente donde las minorías, especialmente las judías, se enfrentaban a una desconfianza constante y a un antisemitismo que, en muchos casos, amenazaban su existencia. En este contexto, el político austrohúngaro Theodor Herzl planteó una solución radical. Si la integración en las sociedades europeas no era posible, la solución no era luchar por la igualdad allí donde vivían, sino crear su propio Estado. Es curioso, porque en aquel momento esta propuesta era vista por muchos judíos como una locura o incluso como una forma de tradición a su identidad cosmopolita. Pero Herzl y sus seguidores tenían una visión muy clara. Se fijaron en Palestina no por casualidad, sino por una carga histórica y religiosa que servía de ancla. Sin embargo, este movimiento no fue un bloque único. Hubo sionistas socialistas que querían construir una utopía colectivista. Hubo sionistas religiosos que veían esto como el cumplimiento de una profecía. Y hubo sionistas revisionistas que apostaban por la fuerza como única garantía de supervivencia. Aunque peleaban entre sí, todos compartían la misma obsesión, la soberanía. Ese triunfo, que culminó en 1948 con la fundación del Estado de Israel por David Ben Gurión, no fue una casualidad de la historia. Fue el resultado de un proyecto increíblemente consciente, trabajado paso a paso, donde la política y la colonización fueron de la mano. Todo gran proyecto político necesita una narrativa poderosa, una historia que nos cuente quiénes somos y por qué estamos aquí. Y aquí es donde el sionismo mostró una capacidad técnica y creativa sorprendente. Para transformar un territorio en una patria, necesitaban borrar la idea de que esa tierra ya tenía dueño. Por eso se construyó el relato de Palestina como un territorio vacío o inculto que esperaba ser redimido por la llegada del pueblo judío. Esto no se quedó en los libros, se tradujo en carteles publicitarios, en proyectos arqueológicos financiados por el Estado que buscaban piedras antiguas para justificar derechos presentes y en el cambio sistemático de nombres de lugares árabes por nombres hebreos. El objetivo era clarísimo, presentar la llegada a Palestina no como una colonización, sino como un retorno a casa. Es una técnica brillante desde un punto de vista narrativo. Si tú vuelves a casa, no le estás robando nada a absolutamente nadie. Simplemente estás recuperando lo que es tuyo. Esa arquitectura mítica, desde el concepto del pueblo elegido hasta el derecho divino sobre la tierra prometida, permitió convertir una lucha política terrenal en una misión moral indiscutible. Y eso es lo que hace que sea tan difícil de debatir hoy en día. No es solo política, es una narrativa que toca las fibras más profundas de la identidad y la creencia. Una de las herramientas más eficaces que el sionismo ha desarrollado a lo largo de las décadas es su capacidad para gestionar el relato de su propia vulnerabilidad. Tras el horror del Holocausto, el movimiento supo posicionar al Estado de Israel como la única garantía de que algo así no volvería a ocurrir nunca más. Esto creó un blindaje narrativo casi impenetrable. La equiparación entre antisionismo, la crítica a la política del Estado de Israel y el antisemitismo, el odio al pueblo judío, se convirtió en una herramienta política maestra. Al difuminar esa línea, cualquier crítica al proyecto sionista pasa a ser vista no como una diferencia de opinión política, sino como una ofensa contra la memoria de las víctimas. Esto es tan potente que ha silenciado a la disidencia, incluso dentro de las propias comunidades judías, donde hay voces
que rechazan el proyecto sionista, pero que a menudo son marginadas por el discurso oficial. Esta herramienta es la que permite que incluso hoy en día, con las imágenes brutales que llegan de Gaza o Cisjordania, muchos jefes de estados occidentales sigan utilizando los mismos marcos narrativos. El derecho a la autodefensa, la lucha contra el terrorismo, el retorno a la patria. Es un lenguaje que se ha refinado durante 70 años para que incluso cuando los hechos sobre el terreno parecen contradecir la narrativa, el marco general se mantiene intacto. Si miramos a otros grandes proyectos ideológicos del siglo XX, el comunismo soviético, el nazismo, el panarabismo, vemos que todos han sufrido quiebres, han desaparecido o se han transformado en algo completamente marginal. El sionismo, en cambio, sigue articulando la política de una potencia influyente. ¿Cómo se explica esto? Lo vemos en la impunidad con la que el Estado de Israel actúa, sin que la comunidad internacional imponga secuencias reales, incluso cuando observamos niveles de destrucción en Gaza que harían temblar cualquier otro tipo de alianza. Esta sensación de triunfo no es solo una idea en la cabeza de los políticos, es el sentir mayoritario de gran parte de la sociedad israelí. Las encuestas nos dicen que una inmensa mayoría se opone a la creación de un Estado palestino. El sionismo, por tanto, no es un proyecto que está perdiendo fuerza, es un proyecto que está alcanzando lo que siempre buscó, una realidad consolidada, blindada y con capacidad de imponer su visión en toda la región. Es un éxito rotundo en términos de construcción estatal, aunque sea un éxito que genera una fricción humana y ética que el mundo entero no sabe cómo gestionar. Pero todo éxito tiene sus propias sombras. La consolidación del sionismo ha creado una realidad que parece no tener salida, un Estado que no reconoce al otro y un otro que no tiene a dónde ir. El sionismo ha logrado su objetivo de crear un Estado propio, pero al hacerlo ha chocado de frente con la realidad de las personas que ya vivían allí. Y aquí es donde la historia nos pone ante un espejo. Mientras el sionismo siga funcionando como un proyecto que prioriza la soberanía del grupo sobre la igualdad universal, la tensión seguirá siendo el motor de la región. Lo fascinante y a la vez aterrador es que esta ideología ha demostrado ser tan elástica que puede adaptarse a cualquier crisis. Puede ser democrática, puede ser nacionalista, puede ser religiosa, pero en el fondo siempre vuelve a su pilar principal, el control absoluto. Y ese control es lo que ha garantizado su supervivencia hasta hoy en día. Estamos ante un fenómeno que no se parece a nada que hayamos visto en la historia moderna. Un Estado que se ve a sí mismo como el heredero de una lucha por la supervivencia y, por lo tanto, se siente autorizado a actuar fuera de las reglas que limitan a otros Estados. Al final, analizar el sionismo es analizar la capacidad humana para transformar una idea en un muro de hormigón, en una ley, en un ejército y en una realidad cotidiana. La próxima vez que leas sobre Israel y Palestina, no intentes buscar buenos y malos según la lógica de un partido de fútbol. Intenta entender que estás viendo el choque de dos realidades. Una realidad, el proyecto sionista, que ha tenido el éxito político y militar innegable, y otra realidad, la Palestina, que ha sido fragmentada por el éxito de esa misma visión. Es una conversación que el mundo no ha querido terminar, porque terminarla significaría reconocer que el orden mundial actual se construyó sobre el triunfo de una idea a costa del sacrificio de otra. ¿Crees que es posible que esta ideología, tal y como la conocemos, evolucione hacia una convivencia que reconozca a los dos pueblos por igual? ¿O el éxito del sionismo depende necesariamente de mantener la exclusividad? Eso es lo que la historia nos está preguntando ahora mismo. Si te ha interesado esta forma de diseccionar la historia para ver cómo las ideas se convierten en cemento y fronteras, suscríbete. Vamos a seguir conectando los puntos porque entender estas historias es el único camino para no perdernos en el ruido de los titulares. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que el sionismo puede ser reformulado o su propia esencia le impide ser otra cosa? Te leo y nos vemos en el próximo vídeo para seguir profundizando en este fascinante y complejo legado del siglo XX. Hasta pronto, estás viendo la construcción de la historia en tiempo real. Es hora de que empieces a ver cómo se mueven las piezas. Nos vemos en el próximo vídeo.